Dice, un bloque de 45 kilogramos de masa se encuentra ubicado en un plano inclinado a 30 grados como lo muestra la figura. Debemos calcular la fuerza normal, el valor de la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el coeficiente de fricción. Si el cuerpo desciende con una velocidad constante, de manera que este objeto va resbalándose con velocidad constante y debemos calcular estas tres fuerzas, estas dos fuerzas y el coeficiente. Primer paso, lo que debemos hacer es ubicar el plano cartesiano para construir nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, este será el eje Y y este será el eje X. Luego entonces vamos a ubicar las fuerzas dentro de ese plano cartesiano. Recordemos que la primera siempre es el peso, que es vertical y hacia abajo. En este caso observamos que el peso de este cuerpo, si la masa son 45 kilogramos, entonces el peso, que es la masa multiplicado por la gravedad, será equivalente a 450 newtons. Ya tenemos el valor del peso. La otra fuerza será la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, que es la fuerza normal y es perpendicular a la superficie, de manera que va dirigida en esta dirección, la fuerza normal. Luego entonces recordemos que el cuerpo se está deslizando con velocidad constante hacia la derecha, por lo tanto existe una fuerza de fricción que va contraria al movimiento, que será esta fuerza de fricción. Listo. Ahora entonces, segundo paso, vamos a ubicar estas fuerzas dentro de una tabla para podernos ubicar y organizar las ecuaciones para la sumatoria de fuerzas. Entonces, acá vamos a poner las fuerzas en X, acá las fuerzas en Y, fuerzas en X, fuerzas en Y, y aquí vamos a poner el nombre de las fuerzas. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tres fuerzas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y en el último renglón vamos a poner la sumatoria de fuerzas. Recordemos que como el cuerpo se está deslizando con velocidad constante, entonces estamos viendo la aplicación de la primera ley de Newton, donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Ahora sí empezamos a organizar las fuerzas. Primera fuerza, la fuerza normal. Acá ponemos el nombre de las fuerzas y acá las componentes, perdón, las componentes de la fuerza en X. Observamos que la fuerza normal solamente está ubicada sobre el eje Y, de manera que en X no tiene nada, por lo tanto ponemos 0. Como tampoco conocemos el valor de la fuerza normal, pues entonces acá vamos a poner el nombre de la fuerza normal. Luego vamos con la fuerza de rozamiento. Observamos que toda está ubicada sobre el eje X, pero en el eje X negativo, de manera que la vamos a poner en X negativo, fuerza de rozamiento, porque tampoco conocemos su valor todavía. Luego entonces observamos que no tiene esta fuerza de rozamiento en X, no tiene componente en Y, por lo tanto en Y vale 0. Vamos entonces ahora con la fuerza del peso. Con la fuerza del peso. Entonces, observamos que este vector tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Para visualizarlas un poco mejor, entonces los vamos a resaltar acá. Componente en X y componente en Y. Observemos que aquí se forma un triángulo rectángulo donde nuestro vector es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Ahora necesitamos ubicar el ángulo. Observemos que aquí tenemos un ángulo de 30 grados entre la superficie del suelo y el plano inclinado. Si giramos este ángulo y lo ponemos acá, entonces observamos que ese ángulo se puede superponer en esta sección entre los ejes, entre el eje Y negativo y el vector, de manera que aquí tendríamos esos 30 grados. Pero nosotros elegimos este triángulo y al elegir este triángulo necesitamos este ángulo, entonces fácilmente, si este ángulo vale 30, pues este valdrá 60. Ese es el ángulo que nosotros vamos a trabajar, el ángulo de 60 grados. Ahora sí, vamos a trabajar la componente en X. Observemos que la componente en X es el cateto adyacente al ángulo. Como es el cateto adyacente al ángulo, pues entonces se utilizará la razón trigonométrica llamada coseno y entonces tendremos que esta componente es el producto de la hipotenusa, que nuestra hipotenusa se llama peso,
del peso multiplicado por el coseno del ángulo. Vamos a reemplazar esos valores, recordemos que, y además en x positivo, entonces esta componente queda positiva. Reemplazamos valores, el peso vale 450 newtons y el coseno de 60 grados. Utilizamos la calculadora, observamos que el coseno de 60 es igual a 0,5, es decir que 450 newtons multiplicado por 0,5 es equivalente a 225 newtons. Ese es el valor de la componente del peso en X. Vamos entonces ahora con la componente del peso en Y. Observemos que está ubicada en el eje Y negativo, por lo tanto esta componente será negativo. Y esta componente es el cateto opuesto al ángulo, de manera que utilizaremos la razón seno. Entonces será el peso, que es nuestra hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo. Nuevamente reemplazamos valores, que será menos 450 newtons multiplicado por el seno de 60. En este caso observemos que el seno de 60 es equivalente a 0.866, vamos a aproximarlo, a redondearlo a 0.87, sin embargo lo puedo hacer de manera directa multiplicando por 450, nos da un valor de 389.7 newtons, vamos a redondearlo a 390. 390 newtons, como es negativo conservamos el negativo. Listo. Hemos entonces encontrado las componentes de todas las fuerzas en X y las componentes de todas las fuerzas en Y. Ahora el siguiente paso es que vamos a construir las ecuaciones a partir de esta tabla. Entonces la primera ecuación siempre será la sumatoria de fuerzas en X. Para construir la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X vamos a tomar todos los valores que nos dieron en X. Entonces empezamos. 0, pues el 0 no lo vamos a poner. Menos fuerza de fricción, entonces tenemos menos fuerza de fricción. Este 225 nos dio positivo, entonces más 225 newtons. Y todo esto es igual a 0, entonces igual a 0. Hemos construido la ecuación de sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos para la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a tomar todo lo que está en Y. Empezamos con la fuerza normal. Fuerza normal menos 390 newtons igual a 0. Igual a 0. Ahora entonces observemos, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, supremamente sencillo de solucionar. Empezamos con la primera ecuación. Vamos a despejar la fuerza de fricción. Entonces tenemos que la fuerza de fricción, que está aquí negativa, más 225 newtons es igual a 0. Para despejarla puedo pasar estos 225 newtons al otro lado a restar, o para ser más práctico, esta fuerza de fricción que está restando la paso al otro lado a sumar. Entonces me queda que 225 newtons es igual a la fuerza de rozamiento. Ya tenemos entonces una de las variables que necesitábamos, que era la fuerza de rozamiento. Vamos entonces con la siguiente ecuación. Tenemos que la normal menos 390 newtons es igual a 0. Esto está restando, lo pasamos al otro lado a sumar, por lo tanto nos queda que la fuerza normal es equivalente a 390 newtons. Y ya tenemos nuestra segunda incógnita. Listo, recordemos que nuestra última incógnita es encontrar el valor de μ, que es el coeficiente de fricción. Para ello, entonces vamos a recurrir a la definición de la fuerza de fricción. Recordemos que la definición de la fuerza de fricción dice que la fricción es equivalente al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Entonces, con esta ecuación que tenemos, nosotros ya tenemos el valor de la fuerza de fricción y tenemos el valor de la fuerza normal. Lo que debemos hacer es despejar el coeficiente de fricción. De manera entonces que la fuerza normal está multiplicando, la pasamos al otro lado a dividir, nos quedaría el valor de la fuerza de fricción dividido en la fuerza normal. Ahora reemplazamos valores. Tenemos entonces que la fuerza de fricción son 225 newtons dividido
en la fuerza normal, que fueron 390 newtons. Eso nos da un resultado de 225 dividido en 390. Nos dio 0.57, por la siguiente cifra lo vamos a redondear a 0.58. 0.58. No tiene unidades porque newtons entre newtons se cancelan, entonces 0.58 es el coeficiente de fricción de nuestro ejercicio. Ya hemos terminado las tres variables.